Ok, Sí, entonces otro rato. La vida vamos a cotidiana de los trabajar con la materia de de Morelos. Los primeros habitantes de mi entidad. Ok, Maestro, entonces, el tema de hoy maestro, se llama la vida cotidiana de los primeros habitantes de mi entidad. Entidad. Exacto. Identidad. Ok, entonces, vamos a leer aquí. Nos dice aquí, acuérdate, comenta con tus compañeros. Dice, ¿sabes cómo se cultiva el maíz? ¿Qué productos derivados del maíz se comen en tu casa? ¿Desde cuándo habremos aprendido los mexicanos a alimentarnos con estos productos? Ok, ¿saben cómo se cultiva el Desde maíz? los antepasados. Sí, yo sí sé. yo no. Yo Yo sí más sé, o menos. maestro. Haces un agujero, metes, ¿cómo se llama esa cosa? A ver, ¿cómo se llama? Espérenme. Deje recuerdo. Maíz. No sé de qué tipo de entrada sea. Ajá. Creo que sí. Ah, no, sí. El maíz lo metes. Ok, Metes entonces un granito de el maíz y le se echas cultiva, agua. o sea, han visto en el campo cómo están las milpas y, o sea, cómo están así, se les llama surcos, que son líneas que están así a lo largo, a lo largo, a lo largo. Después de que ya con los cuidados que se les tiene que dar a cada uno de ellos, posteriormente ahí es donde empiezan a arrojar lo que se llaman lo que es las mazorcas, que es de donde se extrae el maíz. Después de un tiempo de que ya está listo, pues las personas se dedican a cortarlo y han visto luego que venden, pasan, de hecho incluso cuando es tiempo del maíz, pasan las camionetas vendiendo afuera de las casas, que dicen que la docena de lotes o te dicen así. Luego se empiezan a vender por todos lados. Entonces ya cuando está así tiernito, pues los ocupamos que para hacer elotes servidos, que los esquites, que algún pastel. Ajá. Y después para A mí hacer... no me gusta el pastel de elote, maestro. Maestro, A mí no me gusta. Para A hacer, mí no me gusta. para hacer lo que son, por ejemplo, las tortillas. maestro, el maíz. libro, ¿Mande? ¿esa de qué es? Es del libro de Las tortillas Morelos. están No hechas tiene. de maíz. Las tortillas están hechas de maíz. Entonces, para hacer las tortillas, lo que hacen es que el maíz lo tienen que dejar que se seque. Ya que se seca así el maíz del elote, después se desgrana y ya después ese lo cocen y ya después se muele. Y entonces ya como se hace la masa. Y pues ya con ¿Lo la masa, convierten en masa? sí, después de eso que se muele, se convierte en masa. Pues ya hacemos las tortillas, que las picaditas, las dobladas y todo eso. Las quesadillas Exacto, también. Después dice aquí, ¿qué productos gorditas. derivados de maíz se comen en tu casa? Normalmente, ¿qué es lo que comemos de maíz? Tortillas. Exacto, las tortillas. Entonces, ese es un producto. Tortillas, picaditas, gorditas, varias cosas. Maestro, Mande. Pero lo que más comemos son y tortas. cuando hacen caldo de pollo, tenga. a veces le echan elote. Sí, cuando Ah, hacen- sí. Ajá, hay algunos donde luego le ponemos así, le ponen granos de elote también, es cierto. Entonces, pues hay varias, alimentos que se derivan de lo que es maíz. Dice, ¿desde A cuándo? mí lo único que no me gusta del elote es el pastel de elote. Maestro, A mí tampoco me gusta. Maestra, a mí tampoco me gusta el pastel de elote. Tampoco me gusta porque soy chocoso. Maestro, Es chocoso. Ok, maestro, mande. ¿y no le gusta el tamal de elote? Ah, no, tampoco, es muy seco, no, es muy menos. parecido al pastel, entonces no, Pastel de elote. no A me mí gusta. sí me gusta. A mí sí me gusta. A mí sí Y me después dice gusta. aquí, A mí sí ¿desde me gusta. cuándo habremos aprendido los mexicanos a alimentarnos con estos productos? Pues hay una historia, también hay un libro que se llama El Popol Vuh. No sé si alguno de ustedes ha escuchado sobre ese libro, donde en ese libro nos dice que todos los humanos descendemos de lo que es el maíz. Entonces,
Imagínense desde cuánto tiempo se está hablando que ya se conoce el maíz y pues que nos hemos alimentado de lo que es el maíz. Entonces, pues ya tiene muchísimo tiempo desde que nos alimentamos. Hablábamos, por ejemplo, de cuando llegaron las culturas prehispánicas aquí a lo que fue México, de los olmecas, de los teotihuacanos, de los nosotros que nos dicen que somos tlahuicas. Entonces, pues desde todo ese tiempo atrás ya ellos conocían lo que es el maíz. Entonces, vean cuántísimo tiempo tiene. Dice aquí, las actividades que realizaban para subsistir. Dice, los primeros habitantes de Morelos sabían hacer muchas cosas que les servían para satisfacer sus necesidades de alimentación, vestido e intercambio de productos. Su principal actividad era la agricultura. Cultivaban maíz, frijol, huatli, chía, flores, algodón, aguacate y zapote, entre muchos otros productos de acuerdo con la región. Ok, el huautli, vean qué es. El huautli es el amaranto. ¿Han comido el amaranto? Yes. Maestro, Mande. Este se le pone a un yogur. en la alegría. Exacto, es el dulce típico que conocemos como alegría. Es elaborado con el amaranto. Como dice Yeshua, yo también sí lo he comido el amaranto así con yogur. Por ejemplo, pones así papaya, le echas yogur natural y encima échale amaranto y sabe muy rico. Sí. Además, yo son también. alimentos naturales que pues no nos hacen mucho, no nos hacen daño y dicen que es muy bueno el amaranto. Dice aquí, se preparan atoles y dulces llamados alegrías. Entonces, eso también. Yo nunca he probado el atole. Después dice aquí la chía, dice semilla que se utiliza para hacer agua fresca. Otro tipo de esta semilla se utiliza para preparar pinturas. Manden. Yo he probado la chía ¿La chía en qué agua es? de limón. Ajá, exacto, con el agua de limón y le agregan Creo que yo semillitas. Son con semillitas. agua le agregan pepino. Sí, cierto. Exacto, yo también he así. probado también Es de Maestro, agua de limón y pepino con chía. acabo de tomar la chía con agua de limón. Ajá. maestro, O con pepino, agua de limón y pepino y chía. o agua de pepino con limón y chía. Exacto. Ay, Sí, eso es lo que como dije. así es como en la actualidad se llegan a tomar esos productos. Después nos dice aquí, cazaban conejos, venados, aves y otros animales salvajes, de los cuales obtenían carne para alimentarse y pieles o plumas que utilizaban en la elaboración de ropa, adornos y amuletos. Ok, los amuletos dice aquí que son objetos que portan las personas y a los que se atribuye el poder de alejar el mal o de atraer la buena suerte. Maestro, Quiero un amuleto. ¿Amuletos son collares? Van variando. Hay personas que, por ejemplo, dicen, es que por ejemplo, yo puedo decir, es que mi reloj es mi amuleto de la suerte. ¿Por qué? Porque es una coincidencia que te llegan a pasar cosas. Entonces yo puedo decir, es que con me va muy bien en mis exámenes. Cada que me pongo mi reloj, me va muy bien en mis exámenes. Es que si me pongo este otro reloj, me va muy bien en los juegos de azar. Entonces es una manera de decirlo así. Entonces, anteriormente así era con los amuletos. Algunos en sus casas tienen que, por ejemplo, en las entradas, anteriormente solían poner que las cerraduras y que las enredaban con listón rojo. Hay negocios donde ponen unas plantas de sábila, o sea, hay varias cosas que se ponen que dicen que son para la buena suerte y que para alejar los males. Entonces, todo eso se maestro, desde anteriormente. Yo, por Mi ejemplo, buena suerte es el maestro, cabello. Yo, por ejemplo, en mi cama tengo lo que es un atrapasueños. Ajá. Entonces, pues, Yo no tengo nada en mi cama. ajá, Yo sí, me duermo así tal cual. en mi cama sí, no tenemos algo de la buena suerte. tengo mi atrapasueños. Es que eso ya va dependiendo, Agarra algo de la mala suerte. eso ya va dependiendo de cada quien, de acuerdo también a las creencias de cada uno. Entonces va así variando. ¿Ahora quién rayó? No sé quién haya sido chistoso. Después dice aquí, se dedicaban además a la recolección de productos comestibles,
plantas e insectos, lo mismo que a la crianza de animales, como perros y guajolotes. Sabían elaborar armas utilizando la obsidiana, objetos religiosos, tintes y pinturas de origen animal o vegetal, y utensilios hechos con fibras vegetales y frutos. Una actividad que desarrollaron y que todavía se practica en algunas comunidades morelenses es la elaboración de papel de corteza de amate. Eso ¿Y de qué es la obsidiana? la obsidiana dice aquí que es una piedra de origen volcánico. Su color es negro o verde muy oscuro. Entonces es así una ¿Cuánto pagarían? dice ahí, sabían elaborar Maestro, la obsidiana. Entonces, la obsidiana se utilizaba normalmente, por ejemplo, para que hicieran sus armas. ¿Qué es lo que hacía? Pues con esas piedras las solían chocar con otras hasta que tenían un cierto filo y agarraban un palo y veían cómo la amarraban y, por ejemplo, ya tenían que su hacha o a veces hacían como picos y le agregaban otro palo y para cazar. Entonces era con lo que hacían sus herramientas. Una espada. Nos dice después aquí, nos menciona que se hace todavía lo que es el papel, el papel amate. Dice aquí, ¿cómo lo hacían? Dice, para hacer el papel amate, nuestros antepasados cortaban las ramas gruesas de los árboles llamados amates. Luego las ponían a remojar y al siguiente día arrancaban la corteza y la limpiaban. Más tarde extendían la corteza golpeándola con una piedra plana. Para finalizar, la cortaban en trozos y la volvían a aplanar hasta que quedaban muy delgados y dándoles una forma generalmente rectangular, como las hojas de papel que actualmente conocemos. En la actualidad todavía existe este tipo de papel así llamado de amate, que pues sí tiene un costo un poquito elevado, porque pues ya ahorita en la actualidad es ya como algo más artesanal. Entonces, por eso ahorita ya tiene un costo mucho más, o sea, un poquito elevado. Pero pues en la actualidad todavía se sigue elevando. Sí, todavía se sigue manejando este tipo de ¿Cómo cuánto cuesta? Elaborando. ¿Cómo cuánto cuesta un metro de eso? Yo una vez recuerdo, no recuerdo cómo eran las medidas, pero yo más o menos recuerdo que salía como en 200 pesos. Porque una vez no recuerdo. Yo creo que quería hacer un mapa y ese tipo de papel me gustaba porque simula como un mapa antiguo. Y entonces dije, pues mira, con este papel así, y lo investigué y sí estaba un poquito elevado el costo. Mejor dije, no. Y ya no, mejor para ese entonces utilicé el papel del craft, que es el café, y pues ya es más o menos así parecido. Pero sí, todavía les digo una cosa. Más baratito. Se sigue elaborando. Y vean que nos dice ahí en la lectura que es algo que es de aquí de Morelos, que se empezó a hacer aquí. Ok, muy bien. A partir de eso, de lo que acabamos de leer, vienen lo que son 10 preguntas. Observen y en la parte de aquí arribita les dice que eso es su tarea. Entonces, con eso que acabamos de leer, ustedes lo van a contestar. Dice aquí, ¿cuál era la principal actividad de los primeros habitantes del estado de Morelos? ¿Qué era lo que hacían aquí? La principal actividad. Empieza con la letra A. ¿La qué? Amasar. No. Amaranto. No. Dice aquí, actividad de los primeros habitantes. O sea, entonces, en lo que acabamos de leer, ahí va a aparecer, vean, por ejemplo, aquí nos dice, su principal actividad era aquí vean qué dice. Agricultura. Agricultura. Exacto, era la agricultura. Entonces, así, estas preguntas las van a escribir en su cuaderno o igual las pueden imprimir y ya las contestan ahí. Después dice, ¿qué productos cultivaban? Espera, todavía no le cambié, le voy a tomar foto. Dice, ¿o qué productos cultivaban? Por Después, favor, maestro. después aquí Es captura, porque fotos no. Después dice aquí, ¿qué es Yo le voy a tomar foto. Entonces ahí les aparecía. Después también dice ahí qué animales cazaban, qué eran los amuletos, dice con qué elaboraban los amuletos, con qué materiales realizaban armas los primeros pobladores. ¿Recuerdan cómo se llama el tipo de piedra que utilizaban? Obsidiana. Exacto, obsidiana. ¿Dónde está la Aquí, ¿qué obsidiana? animales criaban? ¿Recuerdan qué animales criaban? Los que se...
Guajolotes. Los guajolotes, exacto. O conejos. También los conejos. Bueno, los conejos eran los que cazaban. Ajá. Y después dice ahí qué productos elaboraban los primeros morelenses a partir de la corteza de un árbol. ¿Qué elaboraban? Las hojas. ¿Las qué? Las hojas ¿Hojas de qué? de papel. De los No, árboles. de los árboles. Hojas Exacto. para escribir. Se llamaban hojas de amate. Entonces, esas preguntas Amate. ustedes las van a contestar. Les digo, pueden imprimir y las pueden pegar y ya las contestan. Recuerden que les comparto toda esta información. Entonces, a partir de toda esta información, lo pueden contestar. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Después dice aquí la organización social que tenían. Dice, en aquellos tiempos, los pobladores que nos antecedieron vivían en pequeñas aldeas. Los hombres se dedicaban principalmente a la agricultura. Las mujeres, además de realizar las tareas domésticas, hilaban y tejían prendas de algodón, como enaguas, huipiles, túnicas, capas y ceñidores para hombres. ¿Y los niños qué hacían? Ok. ¿También A ver, iban a la guerra? ahorita vemos si nos menciona aquí. No, las niñas le ayudaban a su mamá. Anteriormente A así lo era. mejor las niñas y los niños jugaban. No, desafortunadamente anterior era así de que a los niños los mandaban al campo con los papás, se iban desde pequeñitos y les enseñaban a realizar esas actividades. Y entonces a las niñas era de quédate aquí en casa y te vamos a enseñar a cocinar, a limpiar y todo eso. Entonces ahorita ya cambió. En la semana que viene en Formación Cívica y Ética Pero vamos los a niños trabajar. creo que los mandaban al campo, ¿no? Vamos a trabajar con algo relacionado más o menos con este tema. Entonces ya lo comentaremos en Formación Cívica y Ética. A nosotros nada más Mande, nos ponen, pero a ellos, mande. maestro, a nosotros Viendo nos una dejan novela y se llama Aventuras en el Tiempo y ahí nos muestra cómo se vestían, qué hacían, varias cosas. Sí, exacto. De acuerdo también con el paso de las épocas, hemos visto cómo hay diferentes tipos de ropa. Anteriormente, pues vestían que de manta. Hubo un tiempo, por ejemplo, donde que de la revolución que usaban mucho estos, se me fue el nombre de, ¿cómo se llama? Que esos que se ponen Ahí también muchas venía cómo se agujetas que usaban vestían. que faldas, o sea, va variando con de acuerdo. Ajá, varias cosas. En la independencia también. Ajá, exacto. Después eso, cuando fue todo lo de la revolución y todo eso, otro Maestro, tipo de Ahí vestimenta. viene todo eso en esa novela. Sí, traían trajes. y así va cambiando. Entonces, vean acá nos dice que las enaguas se refiere a que son faldas amplias. ¿Qué es eso de faldas amplias? Pues que eran faldas que eran largas, que llegaban hasta los tobillos y que eran pues de así con mucha tela, perdón. Después dice aquí los huipiles, dice especie de blusas largas adornadas con figuras bordadas que usaban las mujeres indígenas. En la actualidad se están usando mucho este tipo de blusas, que ya es ahora sí como que la moda, que ya todas maestro, bordadas de aquí arriba, que traen flores y, o sea, vienen de colores y que son de manta. ¿Las han visto? Sí, Mande, Andy. hay turistas también que llevan ese tipo de... Exacto, ya ahorita ya es algo... maestro. Mande. ¿Y usted antes veía caricaturas? Ay, Andy. Pensé que era algo relacionado con lo del tema. Pues sí, antes sí veía caricaturas. No sabía. Y hasta la fecha todavía soy muy fanático de los pingüinos de Madagascar. Maestro, Mande. como cuando vas a la iglesia, que te llevas tu blusa floreada. Ay, yo nunca he visto eso, que vayan con su blusa floreada. Yo tampoco, yo veo que lleven Maestro, su pantalón negro, Ok. Vas con tu blusa floreada. Pues es que ya ahorita en la actualidad ya usan ese tipo de ropa ya más como así que de moda. Entonces volvió a salir así. Anteriormente era pues la forma en cómo vestía la gente y cómo se elaboraba. Ahorita ya es más que la moda y
pues también se apoyo a todo ese tipo de personas que se dedican a elaborar este tipo de ropa. Después dice aquí, los productos que elaboraban servían para su consumo y para el trueque o intercambio, que era el comercio, dice, con sus vecinos. Anteriormente, por ejemplo, no se manejaba tanto así como tal el dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Por ejemplo, yo me dedico a cultivar maíz, tú haces ropa, ¿qué es lo que hacían? Ah, pues dame tu maíz y yo te doy ropa. Después iban con el vecino que tenía guajolotes. Ah, pues, ¿Cómo te intercambiaban? No, exacto, es el intercambio. Exacto, así era. Tú tienes guajolotes, ah, pues dame un guajolote, yo te doy maíz, o tienes guajolotes y yo te doy ropa. Entonces, así es como anteriormente. Tú dame un guajolote, yo te doy maíz. Sí, así es. Yo te doy comida. Mande. ¿Usted ya vio la película de Apocalipto? No, no la he visto, pero Ahí también intercambiaban como cositas o así. por su nombre no me llama la atención, la verdad. Sí, es así como, Sí, yo ya vi la película de Apocalipto. sí es algo así sí es algo así como de Troya, mucho. Como era antes. No, hay unas películas así que son como de historia, eso como que no me llama mucho la atención. Ok, entonces continuamos. Después nos dice aquí, además, con una parte de esos productos debían pagar los impuestos o tributos que les exigían sus autoridades. Entregaban, por ejemplo, instrumentos de uso militar, como escudos y armas de obsidiana, así como herramientas y objetos para las ceremonias religiosas. Los responsables de esas aldeas enviaban los tributos a los señoríos de Huastepec y Cuernavaca, que eran los principales centros religiosos, militares y políticos. A su vez, desde esos centros se enviaban a la Gran Tenochtitlán. Entonces vean que anteriormente nos dice aquí que todo lo religioso, militar y político se relacionaba. Ahorita en la actualidad ya cada una de esas cosas es muy aparte. La religión es muy, muy aparte. Lo militar también es muy aparte y lo político ni se diga. Anteriormente, por ejemplo, tenía mucho poder lo que era la religión. Entonces, pues se encargaban así de dominar grandes cosas. Si pueden observar ustedes, por ejemplo, las iglesias de antes, que son de años, que son iglesias muy grandes, vean cuántísimo terreno tenían o tienen esas iglesias. ¿Por qué? Porque anteriormente tenían mucho poder las iglesias. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues se abarcaban grandes terrenos y se adueñaban de ellos. En la actualidad, pues ya para hacer una iglesia, ellos tienen que ver cómo buscar su terreno y ahí estar sacando dinero de no sé dónde. Anteriormente hasta la gente se les exigía que aportaran de su sueldo un cierto dinero a la religión. ¿Pero por qué era? Porque tenían ese poder y porque además era mucho de que los tormentaban, por ejemplo, así de, y es que si no das tu dinero, Dios te va a castigar y así, y así, así. O sea, antes los manejaba muy bien la religión. ¿Los amenazaban? No amenazar, pero o sea, tenían la forma de poder manejar a la gente. Ahorita en la actualidad ya cada uno es libre y sabemos que también hay cuantísimas religiones no hay. Entonces ya cada quien tiene su religión y cada quien piensa y cree lo que quieren. Nosotros lo que hacemos es respetar solamente. Dice aquí, a su vez desde esos centros se enviaban a la Gran Tenochtitlán. Entonces vean, de ahí lo mandaban a lo que es de Tenochtitlán. Dice, de igual manera debían prestar varios servicios a los gobernantes de sus señorías. Por ejemplo, cultivar sus tierras, acudir a los llamados que les hacían para participar en alguna guerra y colaborar en la construcción de obras públicas. Vean, muy aparte todavía, como ellos mandaban, ¿qué era lo que hacían? Pues que obligaban prácticamente a la gente a que les fuera a ayudar a hacer sus cosas. ¿Y qué era lo que pasaba? Dice aquí, pues podía ser que les pagaran o que no les pagaran. Pero pues dice ahí prestar varios servicios. Al prestar un servicio, ¿qué es lo que pasa? Que, pues puede ser que vas a ayudar y que te paguen. Ellos quieren ir a la ¿cómo se llama? A la guerra. Anteriormente, pues así era, ¿no? Por ejemplo, era para, las guerras eran que, por ejemplo, que para pelearse algún terreno o que en caso de que llegara alguna otra civilización de otro lado que quisiera adueñarse de un lugar. Entonces recuerden que anteriormente, pues, ¿cómo era que ellos, cómo ellos defendían todo? Pues mediante lo que eran las guerras. Vi
vi una serie que se llama Vikingos, que nos habla de anteriormente así de cómo era. Pues todos Mi ellos papá la ve. lo que ellos hacían era que se dedicaban a saquear. ¿Saquear para qué? Para adueñarse de tierras. Entonces llegaban y peleaban. Y si ganaban, pues ya se quedaban ahí en ese nuevo terreno. Y ya ahora era de ellos. Y al rato les llegaba otro y también a pelearse. Y el que ganara, pues se quedaba con el terreno. Yo la vi con mi papá y había mucha sangre y dije, no, mejor no la veo. Sí, de hecho, no es como para que la vean ustedes, pero yo solamente les comento, o sea, de cómo era antes, que pues prácticamente así es como ellos se arreglaban. Ah, vamos a pelear y el que gane se queda con el terreno. En la actualidad, pues ya sabemos que existen leyes para, o sea, para quedarte con un terreno que, pues hay leyes, hay personas que un papel Pero donde si otro país Maestro, terreno, invade a nuestro país, mate. pues sí se va a hacer una guerra. Van a disparar todos. Mande, en Jun. la película de Apocalipto ahí es que no, su Dios no le daba lluvias o así, eclipses o así. Y por fin que le da un eclipse, pero le dan oportunidad para correr porque los iban a matar. La voy a ver para ver de qué trata. Voy a ¿Y buscar está en si está- Netflix? Voy a buscar si está en Netflix o en Amazon. Y ya para verla. Ok. Está en una aplicación, No, pues la ni idea. tiene mi mamá, pues. Ni idea. Pero sí, después la voy a buscar y ya. La voy a ver. Apocalipto, dices que se llama, ¿no? Yo la tengo en el disco. Maestro, pero ahí cortaron algunas cabezas. No, pues es que anteriormente eran muy, muy salvajes. O sea, no les importaba. O sea, si el daño, pues o sea, lo representan a como era anteriormente. Entonces, O maestro, o lo algo sacrificaban. fuerte. Por eso, antes de ver una película, deben de ver qué clasificación es para ver si la pueden ver ustedes o no. Después dice aquí, ¿cómo construían las casas que habitaban? Dice, en algunos lugares de nuestra entidad, principalmente en zonas rurales, todavía se pueden ver casas construidas como las que hacían nuestros antepasados indígenas. Eran pequeñas, con solo cuarto en el que la familia llevaba a cabo las actividades comunes. Comían, dormían, se aseaban y fabricaban los objetos que necesitaban. Al igual que ahora, allí se protegían de la lluvia, la noche y los animales salvajes. Entonces, pues ahorita en la actualidad, pues vemos que hay casas de diferentes tamaños, desde una casa pequeñita hasta uno que parece un palacio, todo un castillo. Entonces vemos casas de diferentes tamaños. Anteriormente, ¿qué era lo que hacían? Pues solamente un cuartito donde puedan dormirse y ahí hacían todo. No es como ahora en la actualidad que decimos, aquí está la sala, allá está mi cuarto, allá está el de mi hermano, allá está el de mis papás, el de mi abuelita. No. Anteriormente era pues de que en un mismo cuartito, ahí están todos en la misma cama o ahí están varias camas. Entonces así era anteriormente. Por ejemplo, ustedes pueden ver con algunos de sus abuelitos, les pueden preguntar cómo ellos de niños, cómo eran sus casas. Y le van a decir, pues normalmente dormían todos juntos, a veces hasta compartían la cama con 3 hermanos, 4 hermanos. Entonces, pues ya eso con el tiempo ha ido cambiando. Ya no es así, ya tenemos un poquito más de privacidad a como era antes. Aquí, los tlahuicas hacían sus viviendas con los materiales que les proporcionaba la naturaleza. La base era de troncos de árbol, ramas y zacate. Utilizaban el adobe para construir las paredes y el techo era de paja. La forma que daban a las casas era circular o cuadrada. Esas casitas hay lugares donde las podemos encontrar y esas casitas son de lo más frescas. Maestro, Mande. se parece a la casa de la película de Coco. Ajá. Pues es que así eran las casas de antes. Entonces, por ejemplo, Cuando ahí- se lanza Miguel para decirle que su supuesto tatarabuelo era Ernesto de la Ajá. Cruz, ahí se ve cómo está todo esto. Sí, exacto. Entonces, si van, por ejemplo, Maestro, cuando visiten algún pueblito, chequen y hay muchas casas que son de este tipo. Y entonces, esas casas que están construidas así con troncos en de una árbol de esas puede vivir Coco. y zacate,
Son unas casas tan frescas que, ay, no sé si cuando es tiempo de calor, ay, no las sufres para nada, ¿eh? Es muy padre en esas casitas así porque son muy frescas. Y entonces dice aquí que la casa era circular o cuadrada. Entonces circular era como una palapita, así que todo hacia, así en forma de piquito. Y a la casa, o cuadradas, pues que era el cuartito. Dice, muchas veces los hogares se agrupaban alrededor de un patio o plaza. En su mayoría, los habitantes de esas viviendas tenían lazos de parentesco, aunque en ocasiones algunas personas ajenas a la familia se desempeñaban como sirvientes y se les permitía vivir allí. Como las habitaciones eran muy pequeñas, algunas actividades domésticas, como la preparación de la comida, eran hechas en el patio, al que le ponían una cerca de protección. Aunque su forma de vivir era sencilla, en ese espacio la gente podía conversar, convivir y, en el caso de los niños, jugar. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el término este del clecuil? No. ¿No han escuchado la palabra clecuil? ¿No? Bueno, después le preguntan a sus papás o a sus abuelitos qué es un clecuil, para que les diga qué es. ¿Como maestro? Preguntar a sus papás qué es un clecuil. Entonces, para que conozcan. Bueno, ya yo les voy a decir para que no se... El clecuil era anteriormente... Mande. Era un platillo, Tu micrófono está apagado, Ian. lo molía, ¿Bien? el tomate y todo eso. A ver, nuevamente, porque estaba tu micrófono apagado. Es una piedra en forma de plato que tiene 3 patas y No. puedes moler el tomate. El que tú dices es el metate. Ah, Yo el que digo, el clecuil, hagan de cuenta, anteriormente era un lugarcito donde normalmente se utilizaba para hacer las tortillas. Ahí lo ponían y ponían el comal y abajo metían la leña. Entonces ya encima empezaban a hacer las tortillas ahí las abuelitas. Entonces ese es el clecuil. Ahorita en la actualidad pues ya no están los clecuiles, ya está que el asador y todas esas cosas. Es como un asador, pero era anteriormente que lo hacían con piedra o con tabiques. Entonces a mí sí me tocó llegar a ver así con de mi abuelita que tenía su clecuil ahí donde hacían las tortillas y que se reunía ahí toda la familia Creo que yo tengo alrededor. uno. Y Creo que yo tengo uno, maestro. y mientras todos comían, estaban comiendo, la abuelita estaba ahí echando las tortillas y entonces, pues salían las tortillas y ahí va una tortilla para ti, otra para ti, otra para ti. Y entonces, pues todos estaban sentados ahí en la orilla de la ¿Maestro? mesita. Yo creo En la que tenía actualidad, uno yo. ajá. Creo que tengo uno. Hay quien todavía los tiene así. Mi abuelita en la actualidad todavía lo tiene. Ya no hace así las tortillas como antes, pero, o sea, todavía tiene así su cocinita en el patio, que es así como un clecuil, y está así una barrita en la orilla, y pues ahí todo era para sentarse en la orilla. Ya ella, mientras echaba las tortillas, todos comiendo. Entonces, lo que Maestro, ¿nos vamos a conectar otra vez? Sí, nos vamos a conectar unos 5 minutos. Porque ya nos va a sacar. Ya no nos falta para que les explique una tarea más y hacemos un ejercicio rápido del libro. Ok, entonces sí, ya nos va a sacar. Nos conectamos nuevamente con el mismo link. ¿Va? o que solo sea 2 tareas, por favor. Maestro. Pues van a ser 2 tareas, una de Morelos y una de Matemáticas. Uy, pero que no sea mucha. No, una Van a ser 3 tareas. una va a ser un crucigrama. Ay, Dios.